Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en miércoles 15 de abril de este 2026. Sí, estamos a mitad de mes, pero también hoy es una fecha importante aquí en los Estados Unidos. Usted debe de presentar. Es el último día para presentar su formulario de declaración de impuestos. Si no le ha dado oportunidad, si usted está trabajando, la oficina de su contador no está abierto, usted puede pedir una prórroga. Solamente ingrese a irs.gov y usted puede presentar esta prórroga online. No es tan complicado, créame, usted puede hacerlo por su cuenta, pero obviamente si usted tiene el apoyo de un profesional sería mucho mejor. Hoy, 15 de abril, es el último día para la presentación de los impuestos. Por otro lado, vamos a ir avanzando en cuanto a los temas que para nosotros son importantes. En cuanto a la agenda política de los Estados Unidos, creo que los titulares todavía siguen siendo relacionados con esta incursión de los Estados Unidos e Israel contra de Irán. Lo último que podemos hablarles de ello es que el presidente Trump ha dicho que China ha accedido a no enviar armas a Irán en medio de informes de que planea entregar a Teherán nuevos sistemas de defensa aérea. Y predijo que el líder chino Xi Jinping me dará un gran abrazo cuando se reúnan el próximo mes. El presidente Trump ha afirmado además que Xi Jinping está muy contento con sus esfuerzos por abrir el estrecho de Hormuz, un día después de que funcionarios chinos criticaran duramente su bloqueo, calificándolo de peligroso e irresponsable. Mire, esto fue lo que dijo el presidente Trump en su red Truth Social. China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Y lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a ocurrir jamás. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un abrazo enorme cuando llegue dentro de unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden que somos muy buenos peleando, si es necesario, mucho mejores que nadie. Bueno, dice por acá, cabe destacar que China importa el 45 y el 50% de su crudo. Hablamos de la exportación de petróleo de Irán a través del estrecho de Hormuz. Más de una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial atraviesa el estrecho de Hormuz anualmente. Mientras tanto, varios informes han indicado que la inteligencia estadounidense cree que China se ha estado preparando para enviar MAMPADS, que son sistemas portátiles de misiles antiaéreos, a Irán para ayudarle a defenderse de posibles ataques estadounidenses. Bueno, esto puede ser lo que menciona el presidente y nos parece que es interesante, ¿no? Cuando tenemos una némesis, creo que incluso más peligrosa que la misma Rusia. Una China que se está preparando simplemente para ver que pueda ocupar el primer lugar de la hegemonía, tanto económica y militar, del mundo. China quiere desplazar incluso a Rusia para ser la primera potencia mundial. Y están trabajando en su agenda 2040-2050. Claro, esto solamente, pues si usted le da una miradita, son agendas que han presentado generales del Partido Comunista Chino. Unos lo hicieron en el 80, hay otros documentos del 90, pues que claramente dicen y hablan detalladamente sobre esta agenda 2050. Pero bueno, yo entiendo que el presidente en este momento lo que está buscando es que los mercados se estabilicen. Y cada vez que él hace este tipo de declaraciones, por ejemplo, cuando hablamos de China, es para que las bolsas de valores no colapsen,
no sean más volátiles de lo que ya son y, por supuesto, manejar o controlar, contener, estabilizar el mercado mundial. Pero al final uno tiene que entender que, o no puede dejar pasar que China no es necesariamente amiga. Podrá ser socio comercial, el más importante de los Estados Unidos, porque es el que más compra bonos del tesoro, la deuda pública sobre todo. Sin embargo, China no tiene buenas intenciones, no con nuestro país. Y habrá que recordarle. Esta declaración también del presidente Donald Trump sale justo cuando hace unas horas nada más, un día y unas cuantas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de China se reúne con Benjamín Netanyahu para hablar sobre un posible acuerdo. Le hacen esperar, creo, un poco más de 8 horas a Benjamín Netanyahu. Y al momento de estar frente a las cámaras hay un roce bastante tenso, porque el encargado de la diplomacia china pues simplemente rechaza un acuerdo, un papel que le estaban pasando. Ahora, pues esto puede tener muchas interpretaciones, no necesariamente que hayan rechazado y hayan tirado al bote de basura este acuerdo. No, es el hecho, es el acto que se pudo presenciar. China podrá estar de alguna manera, y lo digo, de alguna manera, no estar haciendo abiertamente declaraciones en contra de los Estados Unidos. Pero quien realmente está perjudicando la situación económica, no solo de China, sino de gran parte de Indonesia, más bien Indoasia, o sea, toda esta región asiática, pues, es esta incursión que lleva adelante Israel y que termina arrastrando a los Estados Unidos. Donde adicionalmente a ello, y ahora le platico de otro informe, lo que está haciendo es una separación de lo que eran aliados históricos en Europa. Mire, le platico qué es lo que está diciendo el presidente Trump con relación a Gran Bretaña, por ejemplo. Dice que podría cancelar el acuerdo comercial preferencial si Gran Bretaña no corrige su rumbo. Dice: amo su país y me encantaría verlo prosperar. Sí, esto fue lo que dijo el presidente Trump mientras enumeraba las políticas de energía y migración masiva que actualmente se están imponiendo en el Reino Unido. Gran Bretaña está siendo invadida por la migración masiva, aplastada por los precios de la energía más altos del mundo y no está cumpliendo con sus alianzas, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al reflexionar sobre el triste estado de un país que, según él, ama y al que desea ver prosperar. En declaraciones realizadas a la cadena británica Sky News, son solo el ejemplo más reciente de cómo el presidente manifiesta su claro afecto por el Reino Unido, país natal de su madre, Mary MacLeod, pero también su profunda decepción por el hecho de que el gobierno británico esté defraudando tanto a sí mismo como a sus aliados estadounidenses. Una vez más, el presidente Trump afirmó que le caía bien el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, a nivel personal, pero que era profundamente incompetente como líder, y declaró que en la entrevista que se estaban cometiendo errores trágicos. Mire, esto es la entrevista que saca este fragmento Sky News. Como ves, tus precios de la energía son los más altos del mundo. Sí, esta es la declaración del presidente Trump. Y creo que ha cometido un error garrafal en materia de inmigración. La energía les está causando problemas porque, piénsalo, no utilizan el Mar del Norte y sin embargo compran gran parte de su energía a Noruega, que sí la utiliza y pagan el doble. ¿Qué está pasando allí? Mira, me encanta ese país, me encanta tu país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienes malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienes lo peor de ambos mundos. No puedes tener éxito. Estados Unidos ha instado repetidamente al Reino Unido a que retome su papel militar tradicional en la protección de la libertad de navegación en las vías marítimas estratégicas del mundo, incluido el estrecho de Hormuz.
Si bien el primer ministro Starmer ha insistido en que se niega a involucrarse por una cuestión de principios, lo que ya supone un duro revés para el presidente Trump, resulta cada vez más evidente que Gran Bretaña ha sido desmilitarizada durante décadas por recortes presupuestarios y que incluso si el gobierno quisiera participar en el Golfo Pérsico, simplemente carece del equipo necesario para contribuir. Y me voy a quedar en esta parte, en este párrafo, porque me parece que es realmente importante lo que menciona primero el presidente y la realidad de un país que podríamos decir con un poquito más de medio siglo, tenemos una gran amistad histórica. Pero además, Estados Unidos también tiene una tradición anglosajona porque pues, de los ingleses, de allá, del otro lado del Atlántico, es que vienen a través del Mayflower y vienen pues distintos grupos anglosajones a los Estados Unidos para fundarlo. Después ya pues podemos nosotros indagar un poco más en la historia y ver cómo es que los mismos colonos que llegan tienen que terminar pues liberándose de la corona británica. Pero eso es otro asunto. Lo que marca el presidente Donald Trump en estos dos puntos me parece que es realmente necesario hacer un análisis. Porque ya no solamente estamos hablando de que los países progresistas europeos, lo que llamamos cultura occidental, han cedido en estas políticas de fronteras abiertas y que hoy están trayendo un grave problema para sus sociedades. Yo cuando lo planteé esto en el 2020, muchas personas dijeron que se estaba exagerando demasiado. Mi planteamiento fue: nos van a llevar a una guerra civil. Y estoy hablando de Occidente en general. Y Occidente tómese por los países europeos de primer mundo y también a los Estados Unidos. Nos van a llevar a una guerra civil. Tal vez es una guerra civil no convencional, o sea, no parecida a las anteriores guerras civiles que se ha tenido en la historia de los Estados Unidos o en otras historias, pero vamos a tener enfrentamientos constantes. ¿Por qué? Porque estas políticas fomentadas desde las Naciones Unidas con su brazo operativo del Foro Económico Mundial han diseñado con toda esta agenda globalista la forma de cómo destruir a Occidente. ¿Cuál es el propósito? Pues lo que venimos hablando al principio. Una China que está decidida a quedarse con la hegemonía mundial. Por eso es que estos actores que hoy están dentro de estas agencias supranacionales, por ejemplo las Naciones Unidas, tienen financiamiento desde China y favorecen a China. Solamente basta revisar un poquito de los documentos que están para que usted se dé cuenta. Por ejemplo, los pactos climáticos o toda esta basura ideológica climática que pretende achacarle al ser humano el cambio climático. Es una absurdez y ya lo han dicho muchos científicos. No existe la posibilidad todavía de que el hombre pueda generar, por ejemplo, una era glacial. No, todavía no tenemos la capacidad para generar un cambio climático. O sea, el planteamiento de las Naciones Unidas, que es el cambio climático antropogénico, es una farsa y lo ha dicho el presidente y lo ha explicado también. Pero ¿para qué se hace esta agenda del cambio climático? Porque es una agenda primero transversal. A todos los países que hoy llamamos países de primer mundo y que han podido levantar sus economías a través de la energía y del uso de los carburantes, pues a todas estas naciones habrá que limitarles. ¿Para qué? Para que se detengan un poquito o mejor vayan para atrás en su producción. ¿Cuál es el objetivo? Pues vamos a darle chance a China para que se nivele, para que mejore sus sistemas de producción, para que pueda asumir la primera potencia económica, energética, militar del mundo. Usted pensará que esto puede ser un plan descabellado. ¿Cómo es que las naciones del primer mundo llegarían a autoinfligirse un daño con tal de darle paso a China? Pues fíjese la forma en cómo están actuando, tanto el Parlamento Europeo como los países occidentales, todos financiados desde el Foro Económico Mundial. Fíjese cómo
a través de este engaño del cambio climático antropogénico, nos han convencido, y a esto con mucha ingeniería social, de que el ser humano es el problema para la humanidad. ¿Se acuerda que en muchos de mis programas le hablaba que este tema de la despoblación mundial ya se maneja en textos de las Naciones Unidas desde 1966? Luego se traslada entre el 70 y el 72 con los informes de John D. Rockefeller III, aunados con los esfuerzos de esta eugenicista Margaret Sanger, y que posteriormente se lleva a una votación en el Consejo de las Naciones Unidas, en la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1974. Y si no fuera por la hidalguía de los países africanos, esto de la despoblación mundial ya empezaría a ser parte de lo que llamamos las políticas públicas. Aborto y todo lo demás para reducir la población. Pero como lo rechazaron en esta asamblea, entonces, desde los Estados Unidos le entregan a Henry Kissinger, uno de los mimados de la familia Rockefeller, para que elabore el famoso documento NS-200, NNS-200, o el informe Kissinger, que fue por años un documento clasificado. Y entonces, van avanzando disimuladamente para ver cómo pueden ir reduciendo la población mundial. Entonces, nos van metiendo en la cabeza desde el siglo pasado que hay mucha gente, hay mucha población, que lo que consumimos es exponencial a lo que nosotros producimos, o sea, que lo que comemos, lo que producimos o lo que superproducimos está acabando con los recursos naturales y que no es sustentable. Y que por ello, la humanidad está acabando con los recursos naturales. Por eso es que hay demasiada población, según estos cultistas del cambio climático. Por eso hay que ver la forma de reducir la población mundial. Sí. Esto viene desde las Naciones Unidas. Ahora, fíjese cómo esto de la agenda climática le va a limitar, ya no solo en que reduzcamos la población, sino que ahora plantean que todas las naciones que están en primer mundo y que producen deben reducir su consumo de energía del petróleo y dar paso a la energía alternativa, la verde que le llaman, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Quiénes son los principales dueños y exportadores de toda esta industria de los paneles solares? ¿Se lo ha preguntado? Es China. Maneja más del 80% de todas las ventas que tienen que ver con paneles solares están en China. O sea, esas láminas o plataformas que se ponen encima de los techos y ve en los Estados Unidos son chinos y le pertenecen al Partido Comunista Chino. En muchos de los campos que se supone en España, por ejemplo, campos donde eran de las aceitunas, los olivos, árboles de olivos, los han erosionado todos. Todos esos campos verdes maravillosos que tenía España, los han eliminado supuestamente para generar electricidad solar. Pero simplemente esto no compensa. El daño medioambiental que están haciendo es terrible. Y han puesto, en vez de todos estos campos de cultivos que podían beneficiar al ser humano, han puesto todos estos paneles solares que están secando las tierras. ¿Se da cuenta? Y esto pasa no solamente con España, sino con muchos de los países de Occidente. ¿A quién está beneficiando? Ahora, ni hablar de los vehículos eléctricos que se están desarrollando y que China les está vendiendo a gran parte de la Unión Europea. No les dejan fabricar sus carros. ¿Por qué? Porque hay limitaciones a los cuales se han suscrito con estos pactos verdes que se han hecho. O sea, ellos no pueden producir porque son países de primer mundo. Y como China no ha sido clasificada todavía como nación de primer mundo, sino es una emergente, entonces no le pueden poner las mismas sanciones. Y aunque se las pusieran, China no las cumpliría. Le digo, dele una mirada. Revise las cifras.
La batalla por la cual ahora se está librando, y esta es una batalla donde no se está disparando ni una sola bala, es por la inteligencia artificial. China es, créanme, no es que estamos poniendo en duda que China vaya a invadir Taiwán y que se vaya a apropiar de ella. No. No estamos poniendo en duda de que eso vaya a pasar. Lo único que se está debatiendo es cuándo va a suceder. Y si Estados Unidos está preparado para ello. La declaración de Xi Jinping, obviamente no la que le he hecho, la que he leído hace un momento, dista mucho de lo que Xi Jinping dice en una declaración en las horas recientes. No hemos atacado a nadie, no vamos a atacar a nadie, ni atacaremos en el futuro. Pero cuando, y esto estoy parafraseando, pero cuando alguien ose retarnos, estamos listos para pelear. Y es que ellos se vienen preparando precisamente para poder tener esa hegemonía mundial. A veces parece ridículo, pero fíjense cómo los países occidentales, que se supone han avanzado por lo menos entre 50 y 70 años en cuanto a la evolución de sociedad, al trato de las personas, niños, adultos, incluso con los animales, todo eso va yendo en detrimento. Ciudades que tú decías eran seguras, donde incluso puede usted preguntar a quienes han viajado a Noruega, Suecia, Suiza. Hay gente que, le digo, agricultores que bien pueden tener un cuarto donde dejan botellas de miel que ellos mismos lo han producido y dejan ahí un cartelito de cuánto cuesta y dejan una cajita donde el cliente va y simplemente deja el dinero. No hay nadie que lo cuide. Nadie, absolutamente nadie. Nadie está cuidando. ¿Por qué? Porque se asume la buena fe de la persona. Y como han avanzado tanto como sociedad evolucionada, supuestamente digo, ¿no? Algunas, pues entonces no necesitan controlar. Nadie se lo roba. Y es interesante. Todo ese avance que se ha tenido en Occidente hoy está yendo para atrás. Porque se ha permitido que todas estas políticas a las cuales hace mención el presidente Donald Trump en contra del ministro Starmer del Reino Unido, están provocando una disfunción social. Y va a haber enfrentamientos. ¿Por qué? Porque esta gente no está viniendo a asimilarse, no está viniendo a adaptarse al sistema, no está viniendo a conocer el sistema. Es más, no les va a dar tiempo, porque no han llegado, como periódicamente suelen llegar, de a 100 o a 1000. Ahora llegan a diario, de a miles, y estamos contando millones en los últimos 5 años. Y no están parando. Claro, por un lado tienes a una Europa que ha insistido desde el siglo pasado a que las mujeres no tengan hijos. O sea, su sistema, o más bien, sus índices de natalidad están ahora en situación crítica. 2.2 se supone que una sociedad puede más o menos mantener sus sistemas funcionando si hay una natalidad del 2.2. Europa ya está por 1.9. Y van en bajada. Entonces ellos, los politiqueros, que arruinaron toda esta situación, promoviendo estas políticas de aborto, anticoncepción y lo demás, o feminismo y estas cosas, LGBT y todo incluido, pues ahora no saben cómo decirle a la gente, pues nos hemos equivocado. No tenemos gente de nuestro propio país que vaya a seguir manteniendo los sistemas de nuestro país. Pero entonces su respuesta es importar inmigrantes ilegales. Y ahí está el grave problema. Y esto es a lo que hace mención el presidente Donald Trump. Y no solo está pasando en el Reino Unido, sino en gran parte de Occidente. Se ha permitido que se lleve adelante este proyecto bastante perverso de la Agenda 2030. Y se está pagando con nuestros impuestos. Revise por donde lo revise. No solamente es un financiamiento, claro, inicialmente fue impulsado por el Foro Económico Mundial, porque son filántropos, son un grupo de personas que tienen tanto dinero y tienen una idea mesiánica de cómo salvar el mundo.
Pero mentira, no lo quieren salvar, lo quieren destruir, porque para ellos mucha cantidad de población mundial no les significa garantizar la seguridad de sus sistemas. Porque si hay muchas personas y no las puedes controlar, pueden provocar convulsiones sociales, derrocamientos de gobiernos, conflicto constante. ¿Te das cuenta? Pero créanme, lo que viene con relación a esto de la inmigración masiva, masiva y descontrolada, a la cual hace mención al presidente Donald Trump, va a ser un terrible problema porque nos va a llevar a constantes enfrentamientos o a lo que yo decía en el 2020, vamos a presenciar guerras civiles no convencionales que nos van a tener en un constante estado de emergencia. Y claro, cuando hay un constante estado de emergencia, ¿quién es el que gana? Solamente los políticos. Para nada gana la gente. La gente le van a suprimir sus libertades individuales. Los únicos que van a ganar y van a tener una justificación para ganar son los políticos, porque son ellos mismos los que han creado el caos. Entonces, una vez que ya está el caos y hay indignación en la gente y tienes a los medios de comunicación que hacen campaña por este caos, pues ¿qué es lo que necesitas? ¿Un salvador? ¿Y quién es el salvador? El mismo psicópata, mentiroso, demagogo, politiquero, que es el que ha creado el problema. Ahora, también lo que dice el presidente Donald Trump con relación al tema de que en este momento Starmer, incluso si quisiera unirse a la Armada de los Estados Unidos, pues tiene una cruda realidad. Todas estas políticas de socialistas, de progresistas, que han dicho no tenemos por qué invertir tanto en defensa, han ido quitando fondos y fondos y fondos. Entonces, pues la gente no está preparada para ir a combatir. Fíjese cómo puede hacer daño una politiquera, o sea, una politiquería de izquierda. Cómo puede dañar la seguridad de cada país. Ya ni siquiera va a depender de que en otrora los hijos de Churchill, los descendientes de Churchill, del valiente Churchill, que plantó cara ante el ataque, la invasión del ejército nazi de Adolf Hitler, pues ya no hay. Y por mucho que todavía existiera gente que hayan patriotas dispuestos a pelear, no lo van a poder hacer porque no hay ni siquiera armada. O bueno, no a la que nosotros podríamos estar acostumbrados, de un ejército británico que en otrora pues conquistaba muchos lugares a la vez. Y esto es el extremo al cual nos llevan estas políticas socialistas. Ojalá que nosotros podamos reflexionar, porque créanme, los tiempos duros ya han comenzado y mucha gente ni siquiera se está dando cuenta. Los cambios estructurales en el sistema financiero están llevándose a cabo ante la mirada inerte de la gente. Mientras nos distraen con guerras, con viajes a la luna, con todo este tipo de farsas que nos van planteando, porque son cortinas de humo, la estructura, la arquitectura financiera global se está moviendo y a la dirección que los globalistas quieren. Y créanme, cuando esto haya pasado, simplemente vamos a sentir el golpe y mientras estemos sentados, lo único que vamos a preguntarnos es ¿qué nos golpeó? Mientras tanto, el sistema ya habrá sido implementado, como ellos lo quieren. Un nuevo sistema basado en la tecnología, impulsado por la inteligencia artificial, donde quienes tengan el control de esta inteligencia artificial van a tener el control sobre las demás poblaciones. Parece distópico. Es más, parece hasta utópico. Pero créanme, ellos van más avanzados y más van a avanzar mientras la gente lo desconozca por completo. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz. Un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este programa encuentra otros con periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Déjeme hablarle de este informe que sale en el New York Post. El Departamento de Justicia de Biden instrumentalizó la ley federal para procesar a los provida y darles penas de prisión más largas. ¿Usted recuerda que yo vengo denunciando años cómo se utilizó a través de este nefasto, le digo, o sea, un HP que no tengo cómo tratar de ocultar mi molestia contra Merrick Garland? A la gente provida la catalogaron de terroristas domésticos. Ni hablar de los padres de familia que fueron a protestar en contra de la agenda LGBT que se estaba poniendo en las librerías públicas y en las escuelas. Le digo, todo fue una gran barbarie durante la administración Biden. Sin embargo, hay tanto descerebrado que todavía vota por demócrata. Dice aquí, el Departamento de Justicia, bajo la dirección del expresidente Joe Biden, ocultó pruebas y aprobó tácticas de arresto agresivas al perseguir a acusados pro vida y luego les impuso penas de prisión más largas que a los pro aborto, según una explosiva investigación interna publicada ayer. El Departamento de Justicia reveló los escandalosos abusos de un informe de casi 900 páginas tras examinar más de 700,000 registros relacionados con los procesamientos de la administración Biden en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas. Esta ley conocida FACE, por sus siglas en inglés, y que la habría aprobado, sí, la familia nefasta de los Clinton, allá en 1994, es que se aprueba esta ley de acceso a los lugares de culto, las instituciones religiosas, las clínicas de aborto y los centros de recursos para embarazadas. Nada más para que usted tenga una idea en cuanto a la historia, fue la misma familia Clinton, o la perversa Hillary Clinton, quien públicamente le da la bienvenida a este nefasto ser George Soros. Pero no solamente fue él que lleva todas estas políticas eugenecistas, porque las políticas de aborto son meramente eugenecistas. Y como le digo, esto ya viene desde el siglo pasado, que quieren acabar con la población mundial. Y encontraron en el aborto la mejor forma. Lo único que necesitaban era cambiar la mentalidad de las mujeres para que no sientan culpa al asesinar a sus hijos en su vientre. Y entonces había que cambiarle esta figura de asesinato y hacerle creer a la mujer que se trataba de un derecho. Revise este informe del cual le he comentado, de Henry Kissinger. Puede también ver el informe que presenta ante el gobierno John D. Rockefeller III. Lo hace primero en el 70, luego en el 72. Ahí están los datos. Es documento público, usted también lo puede acceder. Sin embargo, dice, según el informe de la Oficina de Política Legal del Departamento de Justicia, se descubrió que el Departamento de Justicia de Biden había incurrido en múltiples ocasiones en una aplicación sesgada de dicha ley, al tiempo que colaboraba con grupos pro aborto e incluso intentaba financiarlos. El ex fiscal general Merrick Garland creó un grupo de trabajo nacional para perseguir casos contra los pro vida, un mes después de que la Corte Suprema anulara Roe versus Wade en junio del 2022. Los correos electrónicos muestran que el grupo de trabajo dirigido por el abogado litigante de la División Civil, Sanjay Patel, colaboró estrechamente con la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos, la Fundación Mayoría Feminista y el equipo de seguridad de la Federación Nacional de Aborto. Todo esto para iniciar investigaciones y vigilar a los activistas pro vida, a veces durante años antes de solicitar órdenes de arresto y presentar cargos. En un correo electrónico del 17 de noviembre de 2021, antes de que se pusiera en marcha el grupo de trabajo, Sanjay Patel,
ya había elogiado a la directora de seguridad de la NAF, Michelle Davidson, ante sus colegas, calificándola de MVP por ponerme en conocimiento de los incidentes a menudo en tiempo real, lo que suele dar lugar a una investigación o enjuiciamiento. El director del grupo de trabajo no se mostró tan cordial con el abogado defensor de uno de los primeros Provida acusados de bloquear ilegalmente el acceso a una clínica de abortos tras la decisión del caso Dobbs, escribiendo en un correo electrónico del 22 de febrero de 2023 que no mantenía el tipo de registros que el abogado solicitaba sobre el número total de procesamientos por vandalismo contra los centros de embarazo. Para que vea. O sea, cuando se trataba de los Provida, toda información había que entregarla, es más, hasta se inventaron. Pero cuando había que buscar al otro lado, pues simplemente miraban para el costado. Sí, es lo mismo que pasa durante estas manifestaciones del 8M, del 8 de marzo, donde muchas de estos orcos feminazis, las mujeres más feas que usted va a encontrar en las ciudades que hacen este tipo de convulsiones, protestas violentas, simplemente vandalizan y destruyen propiedad pública y privada. Pero simplemente todo el mundo mira para el costado. O sea, si hablamos propiamente de México, por ejemplo, usted fíjese la cantidad de feminazis que están destruyendo oficinas públicas, hasta las iglesias. ¿Qué les han hecho? Y destruyen restaurantes, destruyen lo que encuentran a su paso y lo que les da la gana hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay consecuencias. Puedes estar enojada, puedes estar molesta porque tu gobierno no te atiende, puedes estar muy decepcionada porque pues has perdido a gente querida, las han secuestrado, las han abusado, las han llevado al crimen organizado. Y está bien. O sea, hagamos una marcha. Subémonos todos para denunciar al gobierno. Y en este caso a la presidenta con A. Con A de mujer, que además dice la monocefálica. La digo. Es terrible lo que uno puede ver de cómo avanza esta ideología basura. Y ahí tenemos lo mismo que pasa en otras partes de repúblicas bananeras, como lo son del Río Grande para el sur, lo tenemos aquí en los Estados Unidos. Para que usted se dé cuenta del proceso de latinoamericanización que tenemos en nuestro país, donde las feministas radicales, proabortistas, pueden ir a romper, vandalizar, insultar, amenazar, perseguir, acosar a los provida. Y no están anotados en ningún tipo de lista de crimen. Pero eso sí, si tienes a cristianos orando frente a una clínica de abortos, es más, ni siquiera diciendo nada, simplemente sentados enfrente de una clínica de aborto, con los ojos cerrados, ya te llevan preso. Supuestamente ahora ya existe una policía del pensamiento, o sea que ellos tienen prácticas de telequinesis, ellos saben lo que estás pensando y por eso te detienen. A ese punto de locura nos ha llevado la izquierda radical y parece que la gente ni siquiera reacciona. Lo interesante ahora será ver, con todo esto que estamos leyendo, y usted sabe que mi crítica va a ser siempre constante, estamos en gobierno republicano, tenemos un presidente conservador y tenemos administradores de justicia, como por ejemplo el Departamento de Justicia, que ahora no tendrá una cabeza oficial todavía, pero hay interinatos. Lo que habrá que ver es qué se va a hacer con esta información. Nosotros ya lo veníamos diciendo, porque además hemos sido también víctimas de ello, de la censura, la cancelación, el descrédito. Hablar a favor de la vida, ir en contra del aborto, te hacía un enemigo público de toda esta izquierda radical. Te censuran, te cancelan, te insultan. Pero hay que seguir hablando con la verdad, no nos queda de otra. Pero, ¿y los responsables? Los que cometen violencia, ellos se dicen ser intolerantes. Ellos dicen ser inclusivos, pero solamente mientras tú apoyas su forma de pensar. Si tú opinas distinto, ya eres un enemigo.
Y contigo no tienen ningún tipo de piedad. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer el Departamento de Justicia con esta información? Porque está bonito que lo pongamos en los titulares. Pero ¿cuánta gente vamos a ver de los que realmente son intolerantes, los que cometen de verdad crímenes de odio, que vienen de la izquierda más radical que ha secuestrado al Partido Demócrata? ¿Será que el Departamento de Justicia va a obrar en consecuencia? ¿O solamente están poniendo un titular amarillista para quedar bien? Vamos a hacerle seguimiento. Otro comunicado de prensa que da la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, me parece que es importante abordarlo. Expone la conspiración utilizada por el Congreso para destituir al presidente Donald Trump. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, es atacada constantemente por lo que está haciendo. Sin embargo, esta semana ha presentado ya pruebas de que el juicio político contra el presidente Donald Trump en 2020 se basó en mentiras inventadas por individuos como Adam Schiff. Esto es terrible. Esto es terrible. Por donde usted lo vea, dice por acá, ¿no? La declaración de Tulsi Gabbard en los documentos que ella habla sobre este juicio político que le hacen al presidente Donald Trump. 2020, para que usted no pierda la noción del tiempo. Durante la investigación, dice, preliminar sobre la conversación telefónica que el presidente Trump mantuvo en julio de 2019 con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el ex inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson, no siguió los procedimientos estándar de la IJ, o sea, del fiscal general. O del inspector general en todo caso, y se basó en narrativas politizadas y fabricadas, realizando únicamente entrevistas con 4 personas. El denunciante, un amigo del denunciante que fue coautor de la evaluación de la comunidad de inteligencia le vamos a llamar ICA, sobre el supuesto engaño de Rusia de enero de 2017 y colega cercano del desacreditado exagente del FBI Peter Strzok, o Sok. 2 referencias personales que no tenían ningún conocimiento directo de la llamada telefónica de julio de 2019. A pesar de la falta de pruebas de primera mano, el inspector general de la comunidad de inteligencia, Atkinson, procedió a tomar medidas para instrumentalizar el proceso de denuncia de irregularidades y extralimitarse en sus funciones legales, ignorando las directrices del Departamento de Justicia y basándose únicamente en testimonios de segunda mano para garantizar que la denuncia del informante se hiciera pública ante el Congreso, se remitiera al FBI y se filtrara a los medios de comunicación propagandísticos. El entonces presidente del Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, utilizaron esta narrativa falsa y de segunda mano para generar intriga en los medios de comunicación y, en última instancia, sentar las bases para el juicio político contra el presidente Trump en diciembre de 2019. Mira, aquí hay documentos, si usted quiere o me lo pide, podemos compartirle. Usted puede entrar a uno de los acápites que tiene de Gateway Pundit. Uno de ellos es Joe Hoft, de sus periodistas. Él tiene su propia página, Joe Hoft, donde detalla también que se puede encontrar los documentos a los cuales hacemos mención. Dice también: la investigación preliminar del inspector general de la comunidad de inteligencia sobre la denuncia del informante se basó en actores politizados y pruebas de segunda mano. Documentos recientemente desclasificados revelan cómo el inspector general de la comunidad de inteligencia, Atkinson, se basó en información de segunda mano del informante, a quien autodenominó demócrata, en 2 testigos parciales para justificar su determinación de que la denuncia era de urgencia, parecía creíble y debía ser reportada al Congreso. El inspector general de la comunidad de inteligencia, Atkinson, también ignoró las preocupaciones del supervisor del informante sobre la presentación apresurada de la denuncia. Bueno, le digo que hay un montón de datos. Habla del testigo 2, también se habla del testigo 1.
el coautor falso de la infracción rusa contra Trump como testigo clave. O sea, todo lo que han preparado, porque esto no es más que una preparación, y créanme, esto es absolutamente vomitivo, se ha hecho por politiqueros que ya tienen experiencia sobre esto. ¿Usted cree que un politiquero recién llegado podría conocer la hermenéutica de cómo funciona la agencia federal, en este caso el FBI, o cualquier otra agencia, que permita, en base a supuestos, en base a personas que ni siquiera tienen fuentes de primera mano, sino del dice, que logren ser capaces de poder llevar este chisme, porque no puedo ponerle otro nombre, y un Congreso simplemente llevar adelante un proceso de impeachment? Yo creo que no. Por eso es que también habrá que ver que los puestos públicos, especialmente los de senador, habrá que limitarlos. Yo entiendo que esto podría tomar muchísimo tiempo, pero hay ya momentos donde la sociedad tendrá que despertar. Fíjese la familia Pelosi. No es que sea una familia entregada o que ha entregado su vida a la política por el bienestar de los estadounidenses. Eso es una mentira. Pelosi lo que ha aprendido a ser una canalizadora de fondos para su partido. Y ha sido una de las más corruptas que ha encontrado en aquellos o en las corporaciones que puedan beneficiarse de ese personaje en la política para que reciban ciertas ayudas para sus corporaciones. ¿Usted cree que es de gratis? ¿Que la ayuda que prestan o lo que sea que quieran decir que hacen los politiqueros es gratuito? No lo es. ¿Usted cree que le ha venido como un regalo de dónde? ¿Divino? ¿Que tenga más de $200 millones en su cuenta? No. Por eso es que para mí, este tipo de documentos que salen, me parece que debemos analizarlos con toda profundidad y sobre todo con mucha rigidez. Al presidente Donald Trump, desde que comienza su mandato, le inventan la colusión rusa. ¿Lo recuerda? Tulsi Gabbard da a conocer que fue Barack Hussein Obama que no quiere reconocer, no quiere aceptar un informe de su agencia federal izquierdista que le están diciendo que Rusia no tiene ni la capacidad tecnológica y tampoco tiene la intención de interferir en las elecciones de 2016. Pero ¿lo aceptaron? No, simplemente no lo aceptaron y se crearon en complicidad con la campaña de Hillary Clinton, crearon este bulo, esta mentira de la colusión rusa, para poner en duda la credibilidad del presidente Donald Trump. Si no hubiera sido por los principales medios de comunicación, porque realmente yo creo que si tuviéramos un periodismo serio, pero nada que ver, que no tenga intereses con la izquierda, esto se hubiera detenido fácilmente, porque hubiéramos realmente esperado a que los informes dijeran que realmente hubo colusión rusa. Pero no. Es lo mismo que la computadora portátil de Hunter Biden. Fíjese cómo la prensa progresista, aliada de los demócratas, no se tomaron la molestia de investigar que la computadora portátil de Hunter Biden ya estaba en manos de los federales en 2019. Sí, ya estaba en su poder. Y que se supone la prensa pudo haber acudido al New York Post y decirle, a ver, vamos a revisar. ¿Ustedes desde cuándo tienen esta información? ¿Qué dice la información? ¿Lograron verificarlo? ¿Hay peritajes que se le hayan hecho? ¿Hay algo que confirme y que compruebe que esta realmente es la computadora portátil de Hunter Biden? ¿Quién tuvo esto en su poder? Durante el tiempo que estuvo, ¿se pudo hacer algún tipo de modificación? ¿En el peritaje muestra esto? ¿O es que todos los datos que están en la computadora son reales? Preguntas básicas.
para estudiantes de primer, segundo semestre de periodismo. Es más, ni siquiera hablemos de la carrera universitaria, hablemos del sentido común. Preguntas que se lo haría a una persona de a pie. ¿Pero qué hicieron los principales medios de comunicación? Pues fueron a lo más fácil. Alguien se inventó de la comunidad de inteligencia, firmaron una carta, reunieron a más de 50 de estos de la comunidad de inteligencia, activos y no activos, y dijeron que eso, desde su experiencia, podía ser colusión rusa. ¿Qué le parece? Y tenemos un FBI, créanme, aunque estuviera ahora en manos de los republicanos, no deja de ser una agencia que está sometida y subordinada a la izquierda. Muchos de los que trabajan ahí son zurdos, son izquierdistas. Y este mismo grupo de zurdos va donde Mark Zuckerberg y le dice, no, esto parece que realmente es intrusión rusa, no lo vayas a pasar. ¿Se da cuenta? Y lo mismo pasa con los demás temas. Esto que mencionaba de este joven periodista, Nick Shirley, que además de haber sacado a la luz tremendo fraude de estos cuidados de niños en Minnesota, imagínense, en vez de que CNN vaya y haga su propia investigación, y el resto de los medios de comunicación también, o sea, traten de por lo menos disimular un poco, que no son tan vendidos a la izquierda, hagan un poco de periodismo. No, lo que hacen es ir a cuestionar quién es el que está diciendo, si realmente es una persona, periodista, si sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo. No. Si es tan fácil, la premisa que tenemos. Si tienes alguna duda de lo que estás cubriendo, sigue la ruta del dinero, a ver a dónde te lleva. Y eso es lo que no hace hoy el periodismo, no investiga, no va atrás a estos politiqueros, a estos que llaman oficiales, porque son sus aliados. Esto que nos dice Tulsi Gabbard con relación a este caso de cómo se inventaron este bulo, este nuevo bulo, para hacerle un juicio. ¿Cuánto dinero le ha costado? Fíjese nomás, revise. ¿Cuánto cuesta un impeachment en términos económicos? Pero también, esto significa poner zancadillas o boicotear el gobierno del presidente Donald Trump. Porque el presidente ha estado más enfocado en ver cómo se iba a defender que realmente gobernar. Y ahora mi pregunta, realmente con todo esto que estamos leyendo, con todo esto que sabemos el día de hoy, con todo lo que se supone que también se saca a la luz, ¿qué se va a hacer? Porque yo insisto, el tema parte no porque tengamos hoy una... Y ojo, es una exdemócrata, pero a la cual yo le tengo mucho respeto. Tulsi Gabbard ha expuesto este tipo de documentos clasificados que muestran otra vez lo peligroso que es el gobierno contra su gente. Sí, pónganse a pensar de forma objetiva. Las agencias federales no están para ayudar a sus ciudadanos. Fíjese cómo actúan. Están politizados. Y esto no solamente debe ser en las dependencias de las agencias de inteligencia, sino yo me imagino en todo. Usted no se vaya a sentir seguro porque usted es un demócrata y porque mientras esté su partido en el gobierno, o igual puede tener una mayoría en el Congreso, no se sienta seguro de que a usted no le van a observar. Ahora estamos con un gobierno republicano. Sin embargo, muchas de estas cosas no se han saneado. Mi preocupación va por qué se va a hacer ahora. Porque de fondo le estamos diciendo a la gente una y otra vez que el poder político es impune. ¿No me lo cree? Cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, a la cabeza de Elon Musk, nos había anunciado que habían encontrado millones de dólares en despilfarro y mucha corrupción. ¿Cuántos nombres usted se acuerda que hayan sido publicados, hayan sido expuestos y que hoy estén procesados o que estén en la cárcel? ¿Hace cuánto tiempo se está hablando de una investigación sobre estos fraudes en Minneapolis de la comunidad somalí? Ya va más de 9 años.
claro, no han dejado de hacerlo. Y el fraude ha ido aumentando. Yo sé que hay unos cuantos que han sido sentenciados, pero para la cantidad de millones, de miles de millones de dólares, ¿por qué no están desfilando incluso aquellos padres corruptos, padres, madres, que se han sumado a esta corrupción? $1 que se hayan robado, que hayan defraudado a los contribuyentes estadounidenses. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no están desfilando también? Ahora tenemos lo que está pasando en California, en los hospicios, que igual está denunciando Nick Shirley y que ahora quieren hacer una ley para callarlo. ¿Qué va a hacer el Departamento de Justicia? Esa es mi más grande preocupación, porque cada vez estamos normalizando la corrupción, el engaño, la mentira. Y cada vez que salen este tipo de noticias, en vez de que estemos confiados y seguros de que existe un sistema judicial capaz de procesar a estos delincuentes, ¡no! No hay. Y eso es lo que realmente preocupa. Tanto el Departamento de Justicia como el sistema judicial no nos demuestran transparencia, credibilidad, porque el mensaje real que se manda tras estas investigaciones no es la cantidad de delitos que cometen quienes están en cargos públicos, sino es la impunidad con la que salen airosos cada uno de estos corruptos. Hay mucho que debemos reflexionar, hay mucho que tenemos que cambiar en el país, pero lo más importante, tenemos que aprender a identificar la mentira. Y no importa que estés del bando de izquierda o de la derecha, ¿qué dicen tus valores éticos y morales? ¿Qué dice tu religión sobre mentir, sobre robar, sobre engañar, defraudar? ¿Se aplica en tu vida? ¿O lo condenas? Y si lo condenas, ¿qué estás dispuesto a hacer para que esta nación se le restituya una nación de Dios, de sus creencias? ¿Vas a luchar por esta nación? ¿Vas a estar dispuesto a cambiarla? ¿O simplemente miramos al costado y hacemos como que nada ha pasado? Le dejo con esa pregunta. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios nos envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, porque sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Tengan todos un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.